Hola a todas y todos, el profe René los saluda. La clase de lógica y argumentación sigue y está por terminar el bloque 1. Así que los temas anteriores de pensamiento argumentativo, premisas y conclusiones y tipos de argumento nos enseñaron la forma de construir un argumento correcto. Ahora nos centraremos en analizar y evitar los razonamientos falaces. El tema de falacias es relevante, ya que el tipo de razonamientos válidos, analizados con antelación, dependen formalmente del correcto o incorrecto uso. Esto quiere decir que los argumentos considerados válidos deben cubrir ciertos requisitos. Parafraseando a Copy, el argumento es válido siempre y cuando sea exitoso, es decir, que sea contundente para el fin que lo utilizamos. Pero nos podemos topar con ciertas dificultades que a continuación enumeramos. Las dificultades en los argumentos pueden ir de 1. Argumento con premisas verdaderas y conclusión falsa. 2. Argumento con premisas falsas y conclusión verdadera. 3. Argumento con premisas falsas y conclusión falsa. La variedad de combinaciones depende enteramente de si las premisas se ligan o no con la conclusión, pues se puede deducir una relación lógica de verdad o falsedad que pretende engañar o convencer al interlocutor. De lo anterior se liga a los temas expuestos. La revisión de estos temas forma el denominado pensamiento lógico. El pensamiento lógico, a partir de la composición de un argumento, debe ordenar de manera coherente y clara las premisas y la conclusión, las cuales se identifican al introducir y desarrollar un tema, y al finalizarlo se verifica si hay relación directa o no con las premisas. En los razonamientos falaces se incurre en desviar la atención o en llegar a una conclusión sin relación alguna con las premisas. En ese sentido, siempre que ocurre un error en el razonamiento se cataloga como falaz. Puede ser que esto haya ocurrido por una equivocación o mala aplicación de un patrón, o al inferir de una manera incorrecta la conclusión. Dicho de otro modo, el razonamiento falaz exhibe de manera engañosa preguntas, afirmaciones, descalificaciones, equívocos, etc., típicos de las trampas que pretenden la aceptación malintencionada de una cuasi crítica de un emisor a un receptor. La clasificación de las falacias depende enteramente del contenido argumentativo que presente. Podemos decir que se clasifican en formales e informales. Cada una ilustra un error de razonamiento, pero que no analizaremos pues no es objeto de estudio. En cambio, haremos uso de la clasificación que propone Copy. 1. Falacias de relevancia. 2. Falacias de inducción deficiente. Y 3. Falacias de presuposición, que pueden ser englobadas en las llamadas falacias de atinencia, de relevancia y de inducción deficiente. Dicho de estas falacias, pretenden persuadirnos a partir de las premisas que pretenden justificar: la descalificación, la apelación a la fuerza, por conclusión irrelevante, una causa falsa, una pregunta compleja, entre otros. Ahora veamos en qué consiste cada falacia, atendiendo a una definición y ejemplo. Falacia ad hominem, contra el hombre, es cualquier argumento que, en lugar de analizar las afirmaciones o premisas expuestas por un emisor, lo descalifica por su ideología, raza, posición política, etc. Ejemplo. Podemos observar que en los ejemplos se nota la descalificación a la persona de manera directa. Falacia ad baculum, apelación a la fuerza. Es el argumento que, a partir de la fuerza verbal y en lugar de exponer razones, pretende inducir o cambiar una conducta en el receptor. Ejemplos. Observamos que en los ejemplos se ejerce una fuerza de un jefe o de una madre que pretende cambiar la conducta del interlocutor. Falacia ad misericordiam, apelación a la misericordia. Es el argumento que, por medio de peticiones que se basan en un llamado emocional, piadoso, bondadoso, de absolución, de generosidad, se apela a cambiar una conducta. Ejemplos. Se hace un llamado atento a la generosidad y a la misericordia para poder cambiar la conducta o inducir una conducta. Falacia ad populum, al pueblo.
Es el argumento que se usa como mecanismo demagógico, es decir, en la aprobación de la mayoría, llamando a expresiones entusiastas a favor o en contra de una causa. Ejemplos. En ambos ejemplos se exalta el llamado a la popularidad por medio de las redes sociales o a través de una causa concreta. Falacia ad verecundia. Autoridad inapropiada. Es el argumento que busca un sustento en una autoridad o experto en la materia con el que no se tiene legitimidad para reclamar, pues de él se puede apreciar cualquier observación que nos haga. Ejemplos. En ambos ejemplos se aprecia de manera directa el no rebatir con personas de autoridad superior o que gozan de un gran prestigio en cuanto a su intelecto. Falacia non causa pro causa, causa falsa. Es el argumento que presenta una serie de premisas que afirman un evento, pero que en la conclusión existe una conexión errónea, es decir, que las premisas no son causa de la conclusión. Ejemplos. Podemos observar que la falsedad de la conclusión no se atiene a las premisas. Esto quiere decir que de las premisas no hay una conclusión directa. Falacia de accidente. Es el argumento que presenta una generalización que se aplica incorrectamente a un caso particular. Es decir, las razones o causas pueden presentar excepciones. Ejemplos. No podemos atribuir una causa de generalización a un caso particular. Esto suele ocurrir cuando partimos y no observamos la excepción de un caso. Falacia de accidente inverso. Es el argumento cuyo propósito es generalizar de modo precipitado. A partir de un caso particular se pretende generalizar a todos los casos posibles sin justificación alguna. Ejemplos. Es netamente falso que eso ocurra, pues son casos aislados y no se ha comprobado absolutamente nada. Falacia petición de principio. Petición de principio. Es el argumento que en la conclusión presenta lo mismo que se dijo en las premisas. A decir de esto, es un argumento circular que técnicamente funciona para admitir o repetir las premisas. Ejemplos. Su uso es frecuente, pues nos encerramos en la repetición de las premisas y en continuar diciendo lo que ya habíamos afirmado. Falacia pregunta compleja. Es el argumento que en lugar de presentar premisas de manera ordenada, hace una serie de preguntas intentando encontrar una verdad. Es un recurso engañoso que intenta sugerir una verdad a partir de la pregunta sin emitir una serie de premisas que nos permitan llevar a la conclusión. Ejemplos. Como se observa, las preguntas pretenden distraer la atención por una pseudo experticia o una especialización que lleva a concluir un sí o un no. Falacia ad ignoratiam. Por la ignorancia. Es el argumento que sostiene que a partir de una premisa o de las premisas se asume una verdad, pues no se ha probado lo contrario, la falsedad. Esto es, ante la incapacidad de presentar pruebas o evidencias, se establece una verdad o falsedad. Ejemplos. No podemos asumir una verdad sin tener antes pruebas. Esto quiere decir que caeríamos o incurriríamos en una falacia por la ignorancia. Falacia ignoratio elenchi. Conclusión inatinente. Es el argumento que se obtiene o que obtiene una conclusión que no es válida a partir de sus premisas, pues no se justifica la conclusión. Esto quiere decir que las premisas no apoyan a la conclusión. Ejemplos. La conclusión no es válida, pues no se apoya de las premisas y tampoco se apoya de una inducción o de una deducción concreta. Falacia ad crumenam. Por la riqueza. En este argumento se infiere o se deduce que a partir de la justificación de una verdad
por medio del prestigio, la riqueza, la fama, el renombre de una persona ante las débiles e ineficaces causas que presenta el interlocutor, se asume una verdad. Ejemplo: por fama o prestigio no podemos establecer una conclusión o una verdad absoluta para que se siga de ello. Las falacias de ambigüedad son las que en sus premisas presentan errores de palabras con múltiples significados o por redacción, o frases que distraen la atención. Asimismo, en la conclusión cambian el sentido de las premisas o buscan generalizar términos fundamentales que incurren en errores semánticos, es decir, el razonamiento erróneo de múltiples significados puede incurrir en una o más falacias a la vez. Esto quiere decir que depende mucho de la interpretación y el contexto de uso. Podemos decir que las denominadas falacias de ambigüedad se enfocan en enfatizar, confundir un término o en buscar múltiples significados, entre otros. En ese sentido, veamos la definición de cada una y un ejemplo. Falacia de equívoco. Es el argumento que presenta más de un significado literal. En la mayoría de los casos se pone atención a cómo se escucha o lee. No obstante, el equívoco es deliberado y sutil. Se incurre en una relativización de términos. Ejemplo: se confunde el significado del término de manera deliberada. Falacia de anfibología. Es cuando se argumenta a partir de las premisas que son ambiguas desde la construcción gramatical. Se incurre en una falacia de anfibología cuando el significado de un término altera la conclusión que se puede obtener. Ejemplo: en esta falacia se observa que la forma sintáctica cambia el sentido de las premisas y la conclusión. Falacia de énfasis. Se comete cuando en las premisas o enunciados se destacan de manera intencional o gráficamente alguna parte, con el firme propósito de enfatizar o destacar la frase o términos concretos. Ejemplo: se puede observar que se destaca o se enfatiza en la sintaxis de manera intencional aquello por lo que se pretende persuadir. Falacia de composición. Es el error argumentativo en el que, de las características parciales o partes del objeto, se pretende aplicar al todo del objeto o las cosas a las que se refiere. Ejemplo: observamos que a partir de el ejemplo se hace notar que hay un error de las características parciales. Falacia de división. Se procede inversamente a la anterior, pues de las características de un todo se extrae erróneamente que las partes cumplan con esos mismos atributos. Ejemplo: así pues, las falacias pretenden persuadirnos a partir de errores sintácticos, llamado a las emociones, por la fuerza, descalificación, entre otras. Las falacias son de